La masacre de las bananeras en Colombia, 1928. En la década de 1920, Colombia estaba en pleno auge de la industria bananera, pero tras el resplandor de las plantaciones se escondía una triste realidad. Hechos principales. Primero, situación de los trabajadores. Los trabajadores en las plantaciones de banano enfrentaban condiciones laborales deplorables, jornadas interminables, salarios miserables y nula protección laboral eran su día a día. Segundo, la huelga de 1928. En busca de mejores condiciones, los trabajadores convocaron una huelga en 1928. Líderes valientes como María Cano se alzaron para luchar por los derechos laborales. Tercero, respuesta de la United Fruit Company. La United Fruit Company, poderosa empresa extranjera, respondió con violencia desmedida, contrató fuerzas armadas privadas y el gobierno colombiano envió tropas para sofocar la protesta. Cuarto, la masacre. Los enfrentamientos entre los huelguistas y las fuerzas armadas se tornaron mortales. La masacre resultó en una devastadora pérdida de vidas y heridos entre los trabajadores. Aspectos principales: impacto nacional e internacional. La masacre de las bananeras se convirtió en un símbolo de la lucha obrera en Colombia. Marcó el inicio de un movimiento sindical más fuerte y contribuyó a avances en la legislación laboral. Tercero, cambios en las políticas laborales. Como resultado de la masacre se implementaron cambios significativos en las políticas laborales colombianas, mejorando las condiciones para los trabajadores. Conclusión. La masacre de las bananeras en 1928 fue una tragedia que reveló la desigualdad y la explotación laboral en Colombia. A pesar del alto costo en vidas humanas, su legado perdura como un recordatorio de la importancia de luchar por los derechos laborales y la justicia social. En ese hecho, ¿hubo desplazamiento forzado? La masacre de las bananeras en 1928 en Colombia no está generalmente asociada con un desplazamiento forzado en el sentido en que normalmente se entiende este término. La masacre se centró principalmente en la violenta represión de una huelga de trabajadores en las plantaciones de banano de la United Fruit Company, en la ciudad de Ciénaga Magdalena. Sin embargo, es importante destacar que como resultado de la masacre y la represión laboral, muchas personas perdieron sus empleos y en algunos casos fueron expulsadas de las plantaciones o desplazadas de sus hogares. Esto puede considerarse como un tipo de desplazamiento indirecto o efecto colateral de una masacre, ya que la represión y la violencia tuvieron un impacto negativo en la vida de las personas y sus comunidades. A pesar de esto, la masacre de las bananeras se destaca principalmente por la represión violenta de la huelga y la tragedia que resultó de ella, más que por un desplazamiento forzado masivo como el que se habían visto en otros contextos en Colombia y en otras partes del mundo. ¿Cómo el proceso de memoria del conflicto armado en Colombia contribuye a la formación de una cultura de paz? El proceso de memoria del conflicto armado en Colombia desempeña un papel fundamental en la formación de una cultura de paz en el país. A continuación te proporcionaré una respuesta pedagógica y clara sobre cómo este proceso contribuye a la construcción de una cultura de paz. Primero, reconocimiento de la verdad. El proceso de memoria del conflicto armado implica la recopilación y divulgación de información precisa y verídica sobre los eventos que ocurrieron durante el conflicto. Esto permite que la sociedad colombiana reconozca la verdad de lo que sucedió, incluyendo las violaciones de los derechos humanos y las atrocidades cometidas por todas las partes involucradas. Segundo, empatía y comprensión. Al conocer la historia completa y auténtica del conflicto, las personas pueden desarrollar una mayor empatía hacia las víctimas y las comunidades afectadas. Comprender las experiencias de aquellos que sufrieron durante el conflicto promueve la solidaridad y la comprensión mutua, sentando las bases para la reconciliación. Tercero, responsabilidad y justicia. El proceso del conflicto puede servir como punto de partida para el diálogo y la negociación entre las partes en conflicto. La comprensión compartida de los errores del pasado puede facilitar la resolución pacífica de disputas y la prevención de futuros conflictos. Quinto, educación y concientización. El proceso de memoria se traduce en programas educativos y campañas de concientización que llegan a las generaciones más jóvenes. Esto les permite aprender de los errores del pasado y fomentar valores como la tolerancia, la diversidad y la no violencia desde temprana edad. Sexto, preservación de la memoria. A través de monumentos, museos, libros y testimonios
se preserva la memoria del conflicto para las futuras generaciones. Esto garantiza que las lecciones aprendidas no se pierdan en el tiempo y que la sociedad nunca olvide las consecuencias devastadoras de la violencia. Séptimo, fomento de la reconciliación. La memoria del conflicto promueve la reconciliación entre comunidades divididas. Se abren espacios para el perdón y la construcción de puentes entre diferentes grupos étnicos, políticos y sociales. Octavo, transformación de la cultura política. La memoria del conflicto también puede influir en la cultura política al promover la tolerancia, la inclusión y la participación ciudadana. A medida que la sociedad colombiana reconoce los errores del pasado, puede trabajar hacia una cultura política más democrática y pacífica. Recordemos siempre a las víctimas de la masacre de las bananeras y sigamos trabajando para un mundo donde los derechos de los trabajadores sean respetados y protegidos. Muchas gracias por la atención.